6 de la mañana, 2 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ustedes acaban de ver al hombre que protagoniza la noticia de la semana y seguramente va a ser protagonista durante mucho tiempo del acontecer nacional. Lo veíamos en su último día, como él lo dijo con la voz quebrada, con uniforme, con su uniforme que portó durante más de 35 años. El general Pedro Arnulfo Sánchez, quien hasta ayer hizo parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y a partir de hoy, como retirado, como civil, es el nuevo ministro de la Defensa. Y hoy aquí nos acompaña en el estudio de Noticias Caracol en su primera entrevista como ministro de civil y ya siendo parte de un gobierno. Me acompaña también Stephanie Valencia, compañera de Noticias Caracol. Stephanie, gracias por estar con nosotros y general, un gusto tenerlo en su primera entrevista de civil. ¿Hace cuánto no se ponía un vestido? Pues un vestido. Buenos días, Juan Roberto, buenos días, Estefanía, buenos días a todos los colombianos. Gracias por permitirme aquí estar junto a ustedes para que escuchen la voz de este soldado de vocación, pero en este momento ya civil por mi condición. Particularmente hace poco me colocaba esos trajes en mi cargo que dejé hace pocos días, o ayer más bien, que era el jefe de protección presidencial. Y era junto a 1000 hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional, pero también de nuestro Ejército, Armada, Fuerza Aérea, del DNI y de la UNP, que prácticamente vivía como un hombre de protección, protegiendo algo que es vital para la democracia, que es la presidencia de la República. Pero ya en mi comportamiento como civil, prácticamente hace 35 años, cuando tenía 17 años fue la última vez que tuve ese placer y desde ese momento sacrifiqué muchos privilegios, tiempo e incluso la vida, para que otros las disfrutaran. A partir de hoy puedo votar, por ejemplo, y se siente, por un lado, una nostalgia enorme de ese traje que tuve cubriéndome la piel de amor por la patria, pero también siento una oportunidad inmensa para poder servir desde otro ámbito al país. General, ¿cómo fue ese proceso? Y cuando le pregunto cómo fue el proceso, a usted lo llama quién a decirle, oiga, el presidente está pensando en nombrarlo ministro de Defensa. ¿Cómo fue eso? El señor presidente de la República en alguna oportunidad, ya siendo jefe del esquema de seguridad de la protección presidencial, me preguntó sobre qué opinaba sobre el país, la situación de seguridad del país. Le di mi apreciación. Está prácticamente en cuidados intensivos, es una situación supremamente crítica que obedece a factores y actores. Si hablamos de factores, principalmente el narcotráfico, donde los grupos viven de ello, la minería ilegal, el contrabando, y uno que toca a todos los niveles del pueblo colombiano y de nuestra sociedad y en todos los ámbitos, y que a la vez es el que alimenta los otros cánceres que tiene el país, que es la corrupción. Porque de alguna manera ella evita que le llegue la salud, la educación, el progreso a esas regiones y alimenta el descontento que busca entonces financiarse en narcotráfico, etcétera, y asesinar. Es un círculo criminal que hay ahí. Pero por otro lado, de los actores, que ya creo que los conocemos muy bien, que son grupos armados organizados al margen de la ley, que hablan de revolucionarios. Si hay algo revolucionario son las fuerzas militares, venimos de un legado de revolucionarios, pero esa revolución de las armas ya ocurrió hace más de 200 años. ¿Le dijo usted al presidente en esa tertulia? En algunas oportunidades he tenido la oportunidad de mencionar algo de eso. ¿Y a usted se le pasó por la mente, perdón, le interrumpo, general, que lo que le estaba haciendo el presidente era una prueba ácida, un examen, le estaba como calibrando para ver qué opinaba usted sobre el lío en el que se iba a meter? No, particularmente lo poco que conocí al señor presidente en el trabajo que tuve, me llamaba la atención que él tiende a escuchar mucho. Sé que en algunos casos se otro esquema, pero pues yo hablo de lo que conozco, no quiero meterme en otras áreas. Y escucha mucho y pregunta y habla, etcétera. Entonces, pues me preguntaba algunas cosas y yo le daba mi opinión al respecto.
También entonces de esos actores es evidente que no pueden existir en Colombia los grupos armados organizados. En ninguna parte de la Constitución lo dice. También entonces hablé de otros actores, pero que finalmente requería de una capacidad. Y hay estrategia. Yo escuchaba en varias noticias o varias intervenciones que dicen que no hay estrategia la hay. Pero la estrategia no solamente fines, medios, métodos, que es lo básico de una estrategia, pero también aunado con riesgos y con tiempo, etcétera, sino que hacen falta también recursos, capacidades, y eso se lo puede expresar al señor presidente de la República, y capacidades que se han afectado por diversos factores, inclusive globales, la guerra de Rusia y Ucrania, que prácticamente puso los Mi-17 en tierra, y esos helicópteros que se encargaban de abastecimientos. Ahora hay que emplear un helicóptero que se empleaba para asalto aéreo, que es el Black Hawk, y es como llevar el pan en un Ferrari. Eso es muy complejo. Le comentaba también limitaciones que tuvimos nosotros como operaciones especiales. En los 4 años que estuve en el SECOES, 2 y medio de comandante, y él lo entiende muy claramente. Entonces es una situación en riesgo, es como un paciente en cuidados críticos que requiere el tratamiento. Ese tratamiento requiere recursos. Después de eso me dijo básicamente, general, no lo tiene que pensar ahorita, pero me gustaría que fuera el ministro de Defensa. Eso pues para mí fue una propuesta inesperada, que atónito. Primero pues mi condición de militar. También le dije, aquí el conflicto no es entre campesinos y campesinos, entre blancos y blancos, no, aquí es entre el Estado y los ilegales, entre lo legal y lo ilegal. Y aquí en Colombia los héroes existen. El señor presidente me dijo, soy consciente de eso, pero le dije, ¿y qué pasa con la cúpula militar? Ellos son más antiguos que yo. Usted era consciente de esa circunstancia, claro. Total. Pues usted la conoce de memoria. Total, ellos me formaron, me entrenaron, saben también de mis capacidades, saben de lo que puedo hacer yo por el país, de mi convicción. No solamente ellos, sino los que se han retirado también, cúpulas anteriores, excomandantes del SECOES saben quién soy yo. General, ¿pero qué explicación le dio el presidente? O sea, ¿por qué un militar y no otro civil? No le he preguntado y simplemente puedo decir más bien que él confía en que nosotros, en el caso personal, 35 años de experiencia en seguridad y en defensa nacional. Es que una cosa es aprender a nadar leyendo y otra meterse al agua, sí, pero también leer y aprender. Aprender medicina en libros es muy fácil. Y surgieron 2 cosas ahí, gracias Stephanie por esa pregunta, porque dije, pero señor almirante, la cúpula militar, a quien admiro y respeto, y me dijo, es que yo quiero que ellos sigan manejando la estrategia militar. Y si habla alguien, pues sigue en otros niveles, operativa, sigue en planes de operaciones, etcétera, sigue una estrategia que le corresponde a otros niveles, por los cuales yo ya pasé. Pero usted quiero que maneje la política de defensa nacional. Y le dije, yo no soy experto en política. Y me dijo, lo que nosotros llamamos política es lo que ustedes llaman estrategia. Pues que me lo diga el señor presidente, creo que puede concluir uno, pues al final y al cabo es lo mismo. Otro ambiente diferente, pero en principio en líneas básicas. Ahí le quedó clara la instrucción. ¿Cuánto tiempo lo pensó, general? Como unos más de 2 días, la verdad, porque sabía que tenía que dar un paso al costado. Sabía que mi vida militar ya terminaba ahí. Y le dije también, yo ya no voy a ser general de 4 soles, pero mi aspiración tampoco es esa. Mi aspiración es servir en lo que me pongan cada día. Porque si me enfoco en algo de aspiraciones de ese tipo, es una aspiración personal y no institucional. Si me pusieron en tal labor, es dedicado a esa labor, no esperando algo personal o un retributo para... ¿Qué le dijo la familia, general?
No, quedó bastante sorprendida, muy sorprendida. Mi hijo es pequeño, tiene 10 años. Decía, papá, pero ¿se va a retirar? No se retire, no se retire. Mi esposa también, mi familia también, mis hermanos. Y decía, no, yo no puedo afectar tradiciones militares, institucionales. La ley permite claramente que lo puede hacer uno activo. Sí. Y aquí viene una reflexión breve, un paréntesis ahí. ¿Qué perfil debería tener un ministro de Defensa? Si uno es militar o policía y se ha formado en el área de la estrategia de defensa nacional, en la seguridad nacional, la ha vivido, entonces queda castrado, queda anulado para hacerla. ¿Quién debería ser? Creo que todos los colombianos pueden ser ministros de defensa, siempre y cuando reúnan los requisitos para dicho cargo. Y uno de ellos tiene que ver con el conocimiento, otros también, no solamente la competencia, sino la integridad que se requiere para ello, porque es confiar las armas de la República. Nos dio muy duro, puedo reconocer que nos dio muy duro, es un momento nostálgico, muy fuerte, porque de alguna manera uno está preparado para continuar, pero soy muy consciente, y siempre lo he sido, que en algún momento va a terminar. Si hay algo que es permanente son las instituciones, pero que es transitorio somos las personas. El 27 de noviembre dejé el cargo del SECODES, luego recibí otro cargo, bueno, hubo unos movimientos ahí, pero yo sabía que este momento iba a llegar y de alguna manera estaba preparado, pero impacta el corazón de un soldado. Sin duda. Ya no puedo tener aquí lo que distingue a un militar activo, pero eso no significa que en el corazón no tenga el amor por esta patria. General, me queda una duda cuando usted menciona que el presidente le ordenó que la actual cúpula se mantenga y que sigan concentrados en todo el tema operacional, que en realidad es su fuerte como militar. ¿Cómo va a hacer entonces usted para afrontar la otra parte de lo que significa ser un ministro de Defensa, que es la parte administrativa, la parte política? Porque usted dice que no lo conoce, que se va a preparar, pero no, es ya. Yo lo conozco perfectamente. Sun Tzu decía que mandar a muchos es igual a que mandar a pocos, solo es asunto de organización. O sea, yo conozco el sector defensa perfectamente. Conozco también de alguna manera un relacionamiento con los otros sectores. Es más, creo que Juan Roberto hizo el CIDENAL, el Curso Integral de Defensa Nacional. Es un año que estamos interactuando con diferentes ámbitos del poder nacional, empresarios, políticos, de todos los sectores para lograr esa interacción y poder entender. Porque el rol de un general es un poco de nivel estratégico, pero hacia la política. Y también las mismas fuerzas militares nos forman en otro ámbito. Nos envían a estudios de negocios. Por ejemplo, en ese año generalmente se hace el PADE, que es el Programa de Alta Dirección Empresarial con la Escuela de Negocios de NILALDE o con otras entidades, y ahí uno conoce otra esfera, que es la esfera, digamos, empresarial. Gerencial, sí, se puede llamar. Gerencial, que a uno le da, digamos, le abre un poco la perspectiva. Estoy seguro que toda la vida uno está aprendiendo. Decir que ya lo sabe todo es negarse a ese mundo que aún está por explorar. General, usted, surtido el trámite de aceptar toda esta introspección que nos cuenta que es demasiado valiosa por todo lo que significa para un hombre como usted, dejar el uniforme, lo lleva en el corazón, pero ahora está de Everfit, como decían los militares hace algunas décadas. Habla con la cúpula militar, habla con quienes eran sus superiores y hoy usted va a dirigir estratégicamente, políticamente. Sí. ¿Qué le dijeron ellos? Fue una reunión supremamente profesional. Es que las fuerzas militares y la Policía Nacional somos muy profesionales, muy profesionales. Ingresé, el señor almirante Cuy es supremamente profesional, dijo, ya tuvimos una reunión con el señor presidente de la República, nos manifestó esto, los caminos que hay son estos. Si es de activo, pues genera un impacto en la jerarquía, aunque es claro que el ministro de Defensa es un cargo de libre nombramiento y remoción, sí. Hace parte de la función pública,
no hace parte del plan de carrera militar. No hace parte de la línea de mando. No hace parte de la misma jerarquía. O sea, está el comandante general de las fuerzas militares y ahí no se ve el ministro, no, está en otro lado. Pero también es activo. Entonces eso genera un impacto en las tradiciones y en la cultura militar. Entonces prácticamente podría generar, digamos de alguna manera, que algunos militares pensaran en retirarse. Pero también pues había en ese análisis muy patriótico por darle esa convergencia de pensamiento, que algunos militares también pues tienen su aspiración de ser comandante general de las fuerzas militares, etcétera. O sea, tampoco es que iban a ser todos. Pero finalmente esa era la opción que tal vez podría afectar. Y por el otro lado es hacer un paso al costado y retirarme. Entonces puse mi interés personal de seguir vistiendo el uniforme, sirviendo como militar activo a un lado, y lo puse al servicio de un bien mayor, que es servir a la patria. General, tiene, digamos, a raíz de esas reuniones y esos primeros encuentros que usted ya ha tenido con la cúpula, una vez se anunció su nuevo cargo como ministro, ¿qué le dijeron ellos o qué le expresaron ellos puntualmente respecto a toda la polémica que se había, digamos, generado previamente? Y le pregunto es porque quiero saber puntualmente, ¿le manifestaron su apoyo, el respaldo total, o ya hay algún interés de algunos de pronto retirarse, solicitar el retiro? No, era ese el complemento, ¿se quedan o se van? No, totalmente se quedan, un apoyo total. Por ejemplo, ayer hablaba con el señor almirante y ellos son muy sabios y uno tiene que escuchar. Una labor de un líder, de alguien que va a dirigir es escuchar, y ellos escuchan también muchísimo. Entonces dije, la conclusión fue un equipo supremamente cohesionado, que sea capaz de soportar el ruido que nos van a hacer acá. ¿Y entonces por qué el presidente dijo que la cúpula estaba en reflexión? No conozco esa... El día que anuncia... El día del anuncio. En la cumbre de gobernadores, digo... Simplemente era un tema de reflexión de cuál era el camino. Porque también ahí se suscitó un evento que, bueno, se retira y entonces se comenzó a hablar de los 3 meses de alta. Entonces era ese tipo de reflexión a la que se refería, que era encontrar el camino. Entonces vimos en el 2013, cuando estaba el ministro Pinzón, mi general Pérez era el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y el señor ministro Pinzón en su momento le dijo que quería que fuera el GECET, que entonces se retirara y que ese trámite, que es esos 3 meses que dicen de alta, es para hacer el expediente prestacional. Entonces se puede hasta ese tiempo, pero se puede reducir a días. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con ese tiempo? Porque decía mucha gente, ya ha surtido el trámite suyo del retiro. Que fue ayer. Claro, decía el miércoles, pero entonces 3 meses y ministro de Defensa, no. Eso descartado. Total, en estos 3 meses se adelanta ese expediente prestacional, pero en el caso mío se va a adelantar en unos pocos días. ¿Esos 3 meses para qué es? Es para darle un respaldo de parte del Estado a un policía o un militar que entregó la vida, decirle, oiga, ya quedó desempleado, no, venga, hagámosle una transición a la vida civil, no quede desamparado, para que pueda tener ese apoyo. Yo voy a perder eso. Usted cero transición. Sí, yo voy a perder eso, pero el bien superior está claramente definido. General, ya vamos a hablar, Stephanie, tenemos varias preguntas sobre temas puntuales que le va a tocar lidiar. Usted llega, esa primera charla que dice usted que tiene con el presidente, que le dice, oiga, general, ¿usted qué opina de lo que está pasando en el orden público? Ya vamos a hablar de eso, incluso tenemos a nuestros compañeros de Chocó y de Cúcuta que están sufriendo y viendo de primera mano. Pero como el mundo político es el mundo real, el que le va a tocar a usted ahora, le quiero leer una frase, un trino, de un hombre que es tal vez de los más sensatos en la política colombiana, que es Humberto de la Calle Lombana. Anoche tarde, el ex senador de la Calle, a propósito de su designación, escribió lo siguiente en su cuenta de X, abro comillas, ¿qué trabazón de cables tan brava? La izquierda defiende el nombramiento de un general como ministro de Defensa y la derecha lo considera una afrenta a las fuerzas. Se perdió la brújula. Quiero su opinión ya como ministro de Defensa
y como hombre que le toca encargarse de la política de la seguridad nacional. Gracias. Generalizar nos libra de, o más bien evita algo que debe ser responsable, que es la reflexión. Pero sí llama la atención de alguna manera eso. Y también leyendo, digamos, el ambiente, muchos de la derecha, militares, reclamaban que alguien que supiera de defensa estuviera al frente de ellos. Furiosos. Y ahora que el señor presidente de la República da esa oportunidad, no todos, algunos, un sector muy pequeño, por eso digo que no podemos generalizar, está en contra. Y pasa lo contrario con la izquierda, que en algún momento que quede militarista, que no sé qué, y algunos dicen que los falsos positivos, etcétera. Bueno, que rompió una tradición este presidente, Total. el primer presidente de izquierda que rompe la tradición civilista de nombrar a un militar ministro de Defensa después de 34 años. Sí. Y entonces hablan de eso, y también Human Rights Watch habla o podría pensar, o algunos ONG podrían decir que no, pero aplauden eso. Porque si también miramos el tema de los falsos positivos, el ministro era civil, el ministro era Santos, en esa época. Entonces no se trata de eso, sino se trata de ser íntegro, se trata de una convicción. Pero sorprende, digamos, de alguna manera eso. Marta Lucía Ramírez fue ministra de Defensa, estuvo ayer aquí en Noticias Caracol y les dijo a nuestros compañeros, oiga, general, no reciba ese ministerio, eso es un regalo envenenado. No, ¿cómo va a ser un regalo envenenado servir a la patria desde una esfera, desde un ámbito en el cual pueda hacer mucho por los colombianos? Y Juan Roberto decía que el mundo político, el real, no, yo creo que a veces podría, desde mi perspectiva, es más bien el conveniente para la opinión de ciertos sectores, pero el real es lo que viven nuestros soldados y nuestros policías y quienes nos van a contar de las zonas. Stephanie, lo que está pasando. Eso que dice el general es clave. ¿Por qué no hablamos del mundo real? Tiene usted razón. Hay un mundo político, un mundo militar, que también es real, porque la fuerza pública es la que le toca enfrentar lo que está pasando, y ese mundo real. Los quiero invitar a ustedes y a nuestros televidentes a oír a nuestros compañeros de dos regiones, general, que están muy golpeadas. Quiero arrancar con Richard Quiñones a Chocó, a Andrea Estrella, es nuestra compañera en Chocó, ayer paro armado del ELN. Andrea, muy buenos días. La escucha el nuevo señor ministro de la Defensa. Señor general, muy buenos días. Le habla Andrea Estrella del departamento del Chocó. Más que hacerle una pregunta, es hacerle una solicitud muy sentida de aquí, de nosotros los chocoanos, y es de cómo va a ser ese compromiso o esa agilidad que usted le va a poner a esa solicitud que también hizo la gobernadora del Chocó para ayudar con ingenieros militares a retirar o a mejorar ese acueducto o ese tubo que ha impedido allá en inmediaciones de Puerto Murillo, al sur del Chocó, para que la tropa continúe. Sabemos del compromiso que ustedes tienen con este departamento desde la fuerza pública, pero en ese punto se ha vuelto como la excusa perfecta, porque no pueden pasar los buques que necesitan hacer ese refuerzo de la seguridad en el sur del Chocó. General. Tiene toda la razón. A veces cuando uno va a solucionar el problema, lo más importante es reconocer el problema, pero muchas veces es apretar una tuerca, no es crear una máquina o un computador. En este caso, en Puerto Murillo, es evidente, es un acueducto, un tubo, eso es absurdo y eso lo vamos a cambiar. O sea, mi compromiso es ese, mi compromiso es que en el momento que ya tenga las funciones del cargo, lo vamos a hacer. Pero estoy seguro que las fuerzas militares, estoy seguro que la cúpula militar que está escuchando en este momento eso, es algo que está avanzando, pero eso es absurdo que no lo hagamos. Común, general, pero digamos, no hay derecho. A propósito del caso de Chocó, usted hablaba de que hay que empezar por reconocer. ¿Qué reconoce usted que le ha faltado al Estado y a las fuerzas militares hacer en el Chocó para que pare todo lo que ha venido pasando en el Chocó? La gente sigue secuestrada en su casa a pesar de que está militarizado, siguen atrapados en sus viviendas, la crisis humanitaria es realmente preocupante. ¿Qué ha faltado? Porque no creo que sea un asunto, como usted decía, de ajustar una tuerca puntualmente. ¿Qué ha pasado en el Chocó? ¿Qué ha faltado? El problema, digamos, es estructural en el país de seguridad. O
O sea, tampoco puedo decir que es que simplemente apretar algo ahí, pero vemos ese caso que por un tubo entonces no circula la Armada Nacional para hacer el control territorial que debemos hacer. Es un problema estructural muy delicado. Comenzando, si lo miramos desde las capacidades de la fuerza pública para enfrentar la amenaza, pues se han reducido, se han aminorado. Por eso los 1.7 billones que se exigen en este tema de la... para enfrentar el Catatumbo son necesarios. O sea, la conmoción interior requiere esos presupuestos. Nos están mostrando los hechos. Hay un paciente delicado que requiere un tratamiento y se requiere un presupuesto. ¿Lo vamos a dejar morir? Hay que inyectarle en eso. Entonces, cuando vemos en las capacidades de la fuerza pública, claro que se han reducido, claro que estamos limitados. En temas, ya lo hablé del tema de movilidad aérea, que es un tema fundamental. Pero si uno quisiera enfocar en dónde debería, digamos, enfocar ahí la regla de Pareto, el 20-80, en el 20% de lo que usted tiene, pero que le produce el 80% de los resultados, una clave es la inteligencia. O sea, la inteligencia percibo y percibí que, digamos, se ha habilitado y debe ser fortalecida para hacer un correcto diagnóstico y que eso permita ¿Por qué se debilita? hacer... Lo interrumpo, general, ¿por qué se ha debilitado la inteligencia? ¿A qué lo atribuye usted? De alguna manera a ciertos movimientos que han habido de personal, a no emplear o no incorporar tecnología que nos ayuda a ello. Que esa es clave, ¿no? Equipos. Equipos, por ejemplo, estamos pensando con la cúpula militar, ya hablé con el señor general Córdoba, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de ciertos sistemas que nos ayuden, por ejemplo, globos aerostáticos, etcétera, que permanezcan con una vigilancia constante y que nos reduzca los costos, pero que nos aumente la posibilidad de saber qué está pasando allá. Pero también es de recopilar la información por parte de la ciudadanía, de crear esas redes, pero también no solamente para buscar al enemigo que está afuera, sino el que está adentro. Está metido ahí. De la institución. Quiero recordar que la institución con más índice de favorabilidad que ha tenido en la historia de Colombia son las fuerzas militares general, y la Policía Nacional. Pero no significa que no hayan y seguramente le va a tocar, ahí seguramente. Hablando de política, volviendo al tema político, que tiene que ver con un tema que usted ha tocado ya varias veces, que es el de la plata. Le va a tocar empezar a lidiar en los consejos de ministros con su colega de Hacienda. Sí. El tema presupuestal está muy delicado. Casi tan delicado como el del orden público. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo le va a decir que necesita más plata? ¿De dónde va a salir? ¿Qué han pensado ustedes? Bueno, la gestión del dinero pues hace parte de otros ministerios, pero yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Hacienda en el rol que tuve anteriormente para la protección presidencial y le hablaba de unas necesidades, etcétera. Lo más importante es proteger la vida y podría uno tomar ciertas lecciones de círculos virtuosos que en algún momento se llamaron, etcétera, de que si uno invierte en seguridad, pues genera desarrollo. O sea, nadie va a montar un puesto de perros calientes donde roban y atracan. Sin duda. Entonces, es necesario el control territorial, si queremos recuperar eso. Y también atacar otros factores. Aquí estamos hablando de 1.7 billones de pesos que se requieren para el tema de la conmoción interior y solucionar en gran medida el Catatumbo, porque eso no es una solución de un día, es una solución estructural, porque detrás de eso hay una cultura de la ilegalidad. Con Estefanía la veíamos allá cuando estuvimos en el Cauca, en el Plateado, que los corridos narcos que escuchan eso genera una cultura. Entonces es un cambio estructural muy fuerte. Pero si miramos cuánto se pierde en corrupción, podemos hablar más de 50 billones de pesos. Y nosotros luchando por 1.7 billones de pesos. Entonces es absurdo, es ese balance. O sea, podemos cerrar esa manguera, pero se requiere de todos los sectores para poder tener esos recursos y poder generar. ¿Sabe quiénes decían eso, Estefan? Y los obispos, que los tuvimos aquí en Noticias Caracol. Usted habla del Catatumbo, general, 6:31 minutos. Le vamos a dar paso a Richard Quiñones, que es nuestro corresponsal en Cúcuta, que está, pues mire lo que ha pasado en Cúcuta en las últimas horas. Ya son ataques con explosivos en plena ciudad. Richard, muy buenos días, amanecen con toque de queda. Lo escucha el nuevo ministro de la Defensa.
Juan Roberto, muy buenos días para usted y buenos días para el ministro. Así es, toque de queda que ya pues se finalizó ahorita a las 6 de la mañana, pero recordemos estará hasta el 21 de febrero como medida preventiva. Ministro, hay una pregunta muy importante para el departamento de Norte de Santander y que tiene que ver con dos ramas, Catatumbo y zona de frontera. Pero ¿por qué pues se tienen algún tipo de similitud? Porque las autoridades en territorio colombiano advierten que no están sosteniendo conversaciones, diálogos o comunicación con sus pares de Venezuela. Y muchos de los delitos que suceden aquí en Cúcuta y la zona de Catatumbo, que son cometidos en el caso del Catatumbo por grupos guerrilleros, en el caso de Cúcuta por grupos guerrilleros y bandas transnacionales, muchos delincuentes pasan a Venezuela. Ahora usted tiene alguna directriz especial para ellos. ¿Qué se va a hacer en esta zona de frontera y por supuesto en esta región del país? Bueno, cuando uno mira el mapa del conflicto, casi todo ocurre cerca a zonas de frontera. Podemos hablar también del Putumayo. Entonces, en esas líneas se producen unas fronteras porosas que transita el crimen. Pero es igual que tener un vecino y no hay nada más perjudicial para uno que es no tener un buen vecino que nos ayude. Entonces, se requiere esa articulación y esa coordinación. Es un problema complejo por la situación de las elecciones y lo que piensa a nivel global sobre lo que ocurrió en Venezuela, pero también es necesario generar una relación entre lo que nos permita nuestra Constitución y la ley para fortalecer esa actividad allá, de proteger a nuestros nacionales. Pero no solamente es protegerlos a ellos, sino es garantizar la soberanía del territorio colombiano, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. Y eso tiene que ver también con el desarrollo de otras capacidades, por ejemplo, de proteger los cielos. El tema de aeronaves es un tema que le preocupa al señor presidente de la República, porque no es un tema de un presidente, de una persona, es un tema de una nación. En esa zona debemos recuperar el control territorial. Pero muchos podrían decir que se perdió ahorita. Ahorita es una crisis que estalló. Teníamos una bomba de tiempo, 50.000 desplazados. Eso es absurdo que ocurra en esta era. Pero particularmente el impacto que en algún momento tuve en un combate que me llegó a la pierna derecha, que impactó en el blindaje y afortunadamente no me afectó, fue allá en el Catatumbo. Y fue hace 22 años. O sea, ha habido ese problema muy, muy delicado. El abandono ha sido generalizado por años. Y ahorita que estuvimos en Tibú, que fuimos al Tarra, bueno, yo iba como jefe de protección presidencial, hablaba con las personas de allá, y hay muchísima oportunidad de hacer esa transición a la legalidad, de anular esos cultivos ilícitos que algunos campesinos siembran la coca porque tal vez es la única oportunidad que tengan, pero hablaba con algunos si han pensado dónde finalmente termina esa hoja de coca que creen que le da la comida al hijo. Pues termina tal vez en otro niño o otra persona que lo consumió y murió por sobredosis y que si podría verle la cara al papá que enterró a su hijo por ello. O también alimentando al verdugo, que son carteles del narcotráfico, el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC. Entonces se requiere una acción allá en esa zona muy fuerte en una combinación de lo que llamamos el poder duro y el poder blando, el garrote y la zanahoria. O sea, ya hay grupos criminales que vamos a enfrentar y vamos a actuar durísimo. Eso no hay duda y lo están haciendo nuestras fuerzas militares. Pero es un tema muy complejo porque la amenaza ya no es como otrora, ya se viste de civil, delinque de civil y hace muy difícil el principio de distinción. Y se complica también la delimitación del objetivo y también la precaución en el ataque. Pero que lo vamos a hacer. Pero requerimos inteligencia, información muy, muy precisa. Y por otro lado, el poder blando, que es lo más importante, porque cambia estructuralmente el entorno, que es la inversión social, que es la acción unificada del Estado, que es la acción integral, que es que todos rememos para el mismo lado. Y hace parte, digamos, de ese paciente que se pueda recuperar, pues que nos ayude a recuperarse. Que no le hagan, por ejemplo, azonadas a la fuerza pública. O sea, es absurdo que sacan a la fuerza pública y ahora piden que vaya, pero cuando va
Entonces vuelan una tanqueta y entonces retienen a las personas que estuvieron involucradas en la tanqueta y ahora llega una población, no una población, algunos vestidos de civil criminales a violar la ley, porque eso va en contra de la ley, retener a la fuerza pública, eso va en contra, nadie puede retener a la fuerza pública y genera una dinámica muy compleja, entonces que nos permitan solucionar ese problema también. Sí, general, hay otro agravante en el caso del Catatumbo. Usted hablaba, bueno, el tema de frontera, hablaba de que muchos se visten de civil y es difícil distinguirlos, hablaba del tema de los cultivos ilícitos, pero hay un agravante ahí y es cómo van a hacer ustedes para combatirlos en un escenario tan enredado con todo el tema de la paz total, que entonces hay cese con algunos, con otros no. Cuando nosotros estuvimos allá en territorio viendo de primera mano las operaciones que se estaban adelantando cuando se empezó a desencadenar esos combates entre esos grupos, vimos la preocupación de las tropas por ese tema. Porque estando en terreno es muy difícil definir, bueno, este es del ELN o este es de las disidencias de Calarcá, a este lo puedo combatir o a este no. En el momento del terreno creo que las reglas del juego cambian. Sí, es muy complejo para el soldado en un contexto en el cual hay un direccionamiento político de la ley de la paz total, de buscar esos acercamientos con los grupos. Y nos ocurrió cuando estábamos en el SECOES, pero en este momento, pues prácticamente solo hay con las disidencias de Calarcá, con los otros se pueden atacar, con el Clan del Golfo pues prácticamente hubo un momento, pero no se puede atacar. Entonces algunos preguntaban, y también es la instrucción clara, en ese grupo pueden converger los dos grupos criminales. Con este tenemos paz o un proceso más bien de negociación y con este otro no. Contra el que no tenemos podemos hacer operaciones ofensivas, sin problema. Si en el transcurso de esa operación ofensiva encuentran un grupo armado ilegal que está en proceso de negociación, ¿qué ocurre? Tienen que actuar con la fuerza, porque está en riesgo la vida de ustedes. Pero ¿cómo lo saben, general? ¿Cómo los distinguen? Yo lo veo y cómo sé si él es de Calarcá o si él es del ELN, muchos de ellos, usted lo decía, se visten de civil. La clave es la inteligencia, por eso el énfasis es en un buen diagnóstico. Y uno ajusta rutas, etcétera, y si los puede encontrar aquí, es acá. Y cómo lo sabe que sea de civil o que no esté, es muy, muy complejo, no es fácil. Entonces tienen que aplicarse otras tácticas, técnicas y procedimientos. Avanzar de otra manera, avanzar más lentamente, hacer mayor observación, tener mayor paciencia, etcétera. Pero lo clave es la inteligencia. Eso es fundamental. General, mire, 6 de la mañana, 40 minutos, el tiempo nos pasa volando. Mire, nos quedan muchos temas. Ya habló Stephanie de paz total, tal vez uno final interesante en medio de lo que le va a tocar de tanto tema general ahora como ministro de Defensa, y es la relación con Estados Unidos. Y ahí viene un tema muy complejo, que es la lucha contra el narcotráfico, que usted ha mencionado, que es con la corrupción, los dos focos de ese círculo perverso de violencia y de inseguridad que azota Colombia. El tema del narcotráfico, ¿cómo lo van a abordar? ¿Interdicción o erradicación? Y se lo pregunto porque, mire, con la nueva administración viene certificación, es un tema complejo. La próxima semana yo voy a tener ya una reunión de empalme y hablar con la cúpula militar y abordar bien ese tema. Entonces, una vez tenga una información ya concreta sobre ello, pues hablaremos del caso. El tema del narcotráfico, muchos hablan que es un tema de educación en algunos casos, ¿no? Pero si vemos a nivel global, los que consumen drogas tal vez podrían ser los que tienen más alto índice de educación. O sea, han adquirido o han tenido las mejores universidades, etcétera, en Estados Unidos, en Europa. Entonces es un problema de cultura. Y la población está creciendo cada vez más. Y las drogas o el uso de ese tipo de elementos pues es milenario. Uno mira ahí y encuentra que siempre el hombre ha buscado eso y ahora vienen otras drogas sintéticas. Es un problema muy delicado que se soluciona no tanto con la
oferta, sino también con la demanda también. Es un tema que hay que abordar el viejo en dilema, profundidad. el antiguo dilema. Pues Stephanie, usted le queda ahí como 10 temas, nos tocó parar. Sí, ya, General, pero ya se en va. otra oportunidad, En tiempo otra es lo que hay. oportunidad tendremos mucho tiempo, lo están esperando en Mañanas Blue para seguir con estos diálogos. Pues general, nos resta solamente decirle de verdad, de corazón, que esperamos que le vaya bien. Porque si le va bien a usted, es una frase de cajón, le va bien al país en tal vez un tema, como usted mismo lo decía, que es de la esencia, es fundamental. Vienen elecciones el año entrante, es decir, estamos ante una circunstancia, como usted dijo, de un paciente que requiere una atención de verdad de choque. De verdad, gracias por haber concedido su primera entrevista como civil y como ministro aquí en Noticias Caracol. No, muchas gracias a ustedes y noto esa autenticidad del amor por Colombia. Gracias por desearnos eso. Y si nos equivocamos o si estamos haciendo las cosas mal, también bienvenida a la crítica, eso nos permitirá corregir. Y lo que dice usted, o sea, un pasajero de un avión no quiere que le vaya mal al piloto. General, gracias de verdad, muy amable. Gracias. Muchas El gracias, general general. Pedro Sánchez,